de los gases reales. ¿Cuáles son esos dos aspectos que contempla la ecuación de Van der Waals? ¿Qué pasó, chiquitos? La presión de cohesión y el volumen. Ajá, la presión de cohesión que hace referencia a las interacciones moleculares, de los gases, y el covolumen, que también toma en consideración el volumen que ocupan las partículas. Un gas ideal, acuérdense, se considera que no existen interacciones moleculares en los gases ideales y tampoco que tienen un volumen, son moléculas puntuales. Y ya hemos visto que, pues que no, los gases reales sí presentan interacciones moleculares y esas partículas tienen un covolumen. Ajá. ¿Qué más revisamos la clase anterior? A ver. Como si fuéramos a recibir herencia, rápido. Alguien que conteste. ¿Qué otra cosa revisamos? ¿O nada más vimos eso? Aurea, buenos días. Buenos días. Bueno, lo que recuerdo es que la ecuación de Van der Waals, continuidad de estados, también analizamos una gráfica en donde que representaba del punto A al D, del B al C, donde se describía la naturaleza de los gases. Y si era, por ejemplo, de un lado ya era gas, en el otro era líquido, y ahí está donde vimos la continuidad de estados, en donde en medio nos puede verificar si era un gas o un líquido. Ajá. O sea, vimos otro concepto. ¿Cómo se llama ese otro concepto? Y lo analizamos revisando la gráfica de Van der Waals. ¿Cuál es el otro concepto que revisamos, Jason? Buenos días. Buenos días, profesora. En la clase pasada no entré a clase, la verdad, disculpe, pero voy a pedir el apunte. Ya se tardó, compañero. O sea, hay que entrar. Adelante. ¿Revisamos el factor de compresibilidad? Ese lo revisamos en la clase anterior. En la gráfica de continuidad de estados, después hicimos ajustes cuando trabajamos o revisamos la gráfica de la ecuación de Van der Waals. De ahí se desprende un concepto que no habíamos comentado anteriormente. ¿Cómo se llama ese concepto? Lo del equilibrio metaestable. Lo del equilibrio metaestable. Ajá. ¿Qué es un equilibrio metaestable? ¿Qué características tiene? Leticia, buenos días. Es cuando solo se da hacia un sentido, ¿no? Ajá. Esos equilibrios metaestables solo se desarrollan en sentidos definidos. Los equilibrios metaestables que representa la gráfica de la ecuación de Van der Waals generan algo que se llama gas sobreenfriado y líquido sobrecalentado. Y ahí en la gráfica vimos en qué zona se encuentran, ¿no? Ya nos dijo la compañera que se dan en un solo sentido. ¿Qué otra característica tienen los equilibrios metaestables? Esmeralda, buenos días. Y ahorita le preguntamos a Leticia, tienen varios equilibrios, varias características, perdón. La verdad es que no me acuerdo, profesora. A ver, Leticia. Ernesto, dice Ernesto que él quiere comentarnos. También el equilibrio metaestable podría ser aquel estado en el que pudiera pasar a ser de líquido a gas o gas a líquido. Ajá. A ver, Leticia. Sí. ¿Qué otra característica tiene un equilibrio metaestable? No estuve en clase, pero bueno, lo estoy buscando. A ver, ¿qué encuentras? Bueno, encuentro que es un estado en el cual es un estado que es un mínimo local de energía que no es totalmente estable bajo perturbaciones del sistema por encima de cierta magnitud. Ok, a ver,
Les voy a sugerir algo, jóvenes. Los que no entran a las sesiones, pónganse al corriente antes. Fíjense, la última sesión fue el miércoles pasado. Entonces tienen tiempo bien para pedir los apuntes, informarse. Tienen ahí un cuestionario previo que les dejé, revisar qué contestaron. Ajá. Y les sugiero que hagan todo lo posible por estar presentes en la sesión. De lo que platicamos, no sé qué porcentaje quede, ¿no? En ustedes, de lo que platicamos aquí en la sesión. Otro porcentaje, pues, sería el cuando hacen sus cuestionarios. Pero si no asisten, pues es todavía más complicado. Y yo sigo avanzando y pues después esa información ya no la tienen. Entonces, hagan un esfuerzo, muchachos. Hagan un esfuerzo. Es muy importante que hagan un esfuerzo real por tomar la información, por tener la información, por asimilar la información. Bueno, entonces, otro requisito, más bien otra característica de los equilibrios metaestables es que son muy, muy, muy inestables. Cualquier perturbación los destruye. Por ejemplo, en el caso del gas sobreenfriado, el gas sobreenfriado, cuando se rompe ese equilibrio, pues pasa al estado líquido. Es una condición en que ese gas ya debería de estar en estado líquido. Entonces, cualquier perturbación, cuando digo perturbación, puede ser movimiento del sistema, inmediatamente pasa al estado líquido. Un líquido sobrecalentado, cualquier perturbación que haya ahí en el sistema, pasa inmediatamente al estado gaseoso. ¿Qué otra característica platicamos de los equilibrios metaestables? ¿Nada más? A ver. ¿Qué pasó, chaparritos? Como en la sesión fue el miércoles, ya tiene hartos días, ¿no? ¿Qué pasó? Cassandra, ¿qué otra característica tiene un equilibrio metaestable? Yo noté, bueno, no acaba de mencionar usted que con cualquier perturbación se rompe el equilibrio, pero se obtiene una mezcla de líquido gaseoso. Y bueno, frente a la gráfica, el equilibrio metaestable está del A al B y el otro está del C al D. Ajá. Bueno, vamos a continuar. Muchachos, por favor, repasen. Este horario que tenemos, no está tan feo. El último día que nos vimos fue el viernes, no el miércoles. Es que he estado trabajando con otro grupo muchos años pero con ustedes nos vimos el viernes, entonces fíjense, hoy es martes, ya no nos acordamos, el día del examen, pues menos. Y es bien importante, jóvenes, que ustedes observen que esta asignatura no es para estudiar de un día para otro, porque si estudiamos de un día para otro, estamos nada más memorizando. Puede ser que sí aprobemos el examen, pero al rato se nos va a olvidar todo. Cuando termine el semestre, pues ya no nos vamos a acordar de nada. Después viene físico-química farmacéutica, que necesitan elementos. Y no es tanto eso, ¿no? Ya verán que cuando estén trabajando, la físico-química ayuda mucho a resolver problemas que están ya directamente relacionados con el área laboral. Vamos a ver, ¿qué vamos a revisar hoy? Rápido. Jennifer, rápido, ¿qué vamos a revisar hoy? Pues me parece que tiene que ver con el principio de estados correspondientes, que es lo que nos faltó del cuestionario anterior. Ajá. ¿Qué otra cosa vamos a revisar, hermosa? Termodinámica.
vamos a empezar con el tema de termodinámica. Ajá. Y vamos a revisar algunos conceptos base para poder desarrollar algunas expresiones matemáticas que son muy importantes. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte de gases, que no quiere decir que terminar va a decir, vamos a considerar de por sí, ¿no? Ya se nos olvidaron las cosas. Entonces, cuando digo terminar, es nada más el tema, pero la información, repasen, muchachos, repasen. Ya pronto vamos a regresar seguramente de una manera más constante a la escuela y bueno, pues será más llevadera la situación. Vamos entonces. Profesora, yo tengo una duda. Sí, compañera. Bueno, es que al finalizar la clase del viernes habíamos hecho un ejercicio sobre un mol de dióxido de carbono y entonces usted nos dijo que cómo eran esas fuerzas de atracción. Entonces yo tengo esa duda, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saber cómo son las fuerzas? ¿Son de repulsión o de atracción? Sí, esa es una buena pregunta. Fíjense, si la presión que ustedes calculan con la ecuación de Van der Waals es menor que la que se obtiene aplicando la ecuación de los gases ideales, podemos inferir entonces que las fuerzas son ¿de qué? Atracción. La atracción. Ajá. Si hicieron por ahí otro problema, se los dejé de tarea, y el resultado que obtuvieron, ¿cómo fue? Contrastando la presión real contra la presión ideal, ¿cómo fue el resultado? Fue un poco mayor el del real. Ajá, y entonces ahí ¿qué se puede concluir, Jennifer? Que son fuerzas de repulsión. Que son fuerzas de repulsión. ¿Sale? Sí, gracias. Ajá, ok. Bueno, ¿alguno? A ver, otra vez. ¿Cuál debe ser menor? A ver, si tu presión real es menor que la presión ideal, se infiere que las fuerzas que están operando son de atracción. ¿Vale? Gracias. Si la presión real que se calcula es mayor que la que se calcula con la ecuación de los gases ideales, entonces se intuye o se concluye que las fuerzas que están operando son de repulsión. ¿Sale? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿No? Pues vamos a terminar entonces con esta parte y empezamos con termodinámica. Entonces, a ver, les comentaba que por ahí revisamos un concepto también de parámetros críticos. Presión crítica, volumen crítico, temperatura crítica. Ajá. Cuando nosotros relacionamos esta ecuación que tenemos aquí, dice ecuación reducida de estado. Cuando relacionamos esta ecuación, la que está en azul, esta. ¿Cómo se llama esa ecuación, muchachos? Ernesto, ¿cómo se llama esta ecuación que estoy marcando con un puntito negro? ¿Ecuación de quién? Van der Waals. De Van der Waals. Ajá. Cuando esa ecuación de Van der Waals la relacionamos con parámetros críticos, nos va a permitir llegar a una expresión general que es aplicable, esta que estoy marcando con un punto negro grande,
se llama ecuación reducida de estado. Ajá. Fíjense, para llegar de aquí para acá, se hace un trabajo algebraico, físico-químico, un poquito extenso. Cuando estoy trabajando con ustedes de forma presencial, cuando estamos trabajando de forma presencial, hacemos todo el desarrollo de aquí para acá. Las condiciones en las que estamos ahorita, pues luego observo que ustedes pues se me distraen mucho, no son óptimas, ¿no? Para hacer ese análisis. Quizás si tenemos esa posibilidad de trabajar en presencial, pues podría yo platicar con ustedes cómo llegamos de aquí para acá. Ajá, pero lo voy a hacer de manera resumida. Fíjense bien, utilizando álgebra, lo voy a poner aquí, álgebra. Y aspectos físico-químicos, utilizando la gráfica de Van der Waals, acuérdense, la voy a poner aquí, la voy a poner limpiecita para que se acuerden bien. Acuérdense, esta es la ecuación de Van der Waals. Utilizando esta ecuación de Van der Waals, podemos ver aquí que aparece un volumen prima, uno 2 veces prima y otro 3 veces prima. Cuando estamos aquí en el punto E, que es el punto crítico, en esa condición, fíjense, en esa condición yo puedo afirmar que el volumen prima es igual al volumen 2 veces prima igual al volumen 3 veces prima. En esta condición podemos, fíjense, hacer esto. Y en ese punto hablamos de qué volumen. En este punto, ¿qué volumen tendré? Pregunto. ¿Un volumen qué? Crítico. Ajá. Y a ese volumen crítico le corresponde una temperatura crítica y una presión crítica. Es un punto exclusivo, único, donde tengo un equilibrio que, me dicen por favor, en el punto E, ¿qué equilibrio tengo? ¿Estable? A ver, chiquitos, un equilibrio que, los equilibrios metaestables son de aquí para acá y de aquí para acá. Esos son equilibrios metaestables. Pero en este punto E hay un equilibrio entre qué y quién, entre quién y quién. ¿Entre gas y líquido? Así es, entre líquido y gas. Y es un punto único, es un punto único. Solamente a esa temperatura y a esa presión tengo ese equilibrio líquido-gas. ¿Sale? Entonces, haciendo referencia a que estoy hablando en el punto crítico. Ajá. Tengo estos 3 volúmenes se hacen uno, son iguales en el punto crítico. Y a ese volumen se le llama volumen crítico, temperatura crítica y presión crítica. Por lo que yo aplico eso en esta ecuación, en la ecuación de Van der Waals. Y después, fíjense lo que hago. Despejo A y despejo B y despejo R, que son todas las constantes que tiene esa ecuación de Van der Waals. ¿Sale? Una vez que despejo lo que vale A, lo que vale B y lo que vale R, en función de parámetros críticos, establezco otro nuevo parámetro, que es parámetro
reducido. Y pónganle ahí, PR es presión. ¿Presión qué? Reducida. Ajá. BR es volumen reducido. BR ahí está marcada como minúscula. Vamos a ponerla como minúscula. Ajá. ¿Y TR qué será? TR ¿qué cosa es? Eduardo Sánchez. Temperatura reducida. Sí, muy bien. Temperatura reducida. A ver, niños, ¿qué tienen en común estos tres parámetros que hemos señalado? ¿Qué tienen en común? Puntos críticos. Ajá, que están relacionados con puntos críticos. Solo en esa condición. Ajá. Cuando relacionamos un parámetro normal con un parámetro crítico, en este caso presión, una presión con una presión crítica, volumen con un volumen crítico, temperatura con una temperatura crítica, aparece un parámetro reducido, presión reducida, volumen reducido y temperatura reducida. Ajá. Tomando como base estos conceptos, esta ecuación de Van der Waals se transforma en esta expresión. A esta expresión, muchachos, se le llama ecuación reducida de estado. Por supuesto, pues se le llama reducida porque está expresada en función de parámetros reducidos. ¿Por qué tomo en cuenta estas condiciones críticas? ¿Por qué tomo en cuenta estas condiciones críticas? Pues porque es una condición en la que tenemos, pregunto, voy a hacerles la pregunta, en esa condición crítica, ¿cuántos estados de agregación están interaccionando? ¿Qué gas? Líquido-gas. Ajá. 2 estados de agregación, líquido-gas. Hay un equilibrio líquido-gas. Ajá. Por lo tanto, esta ecuación es aplicable ¿a qué estados de agregación? Líquido y gas. Ajá. Esta ecuación es aplicable a líquidos y gases. Y vean lo interesante de la expresión. Vean lo importante de esto. Empezamos, fíjense, empezamos a estudiar gases. Empezamos con una ecuación muy sencilla. ¿Cómo se llama esta ecuación? ¿Cómo se llama esa ecuación, Lisbeth? Vamos, vamos. Ahí lo tienen en la punta de la lengua, yo lo sé. Ay, no. Vamos, chicos. Movidos como bandidos, vamos. Acuérdense, ¿eh? Están luchando por su futuro, ¿eh? ¿Es la verde? A ver, esta. ¿Cómo se llama esa ecuación? ¿Es la ecuación de quién? Boyle. De Boyle. De Boyle. Empezamos, fíjense, trabajando con una expresión de este tipo y fuimos avanzando en el nivel de complejidad. Esta expresión es muy sencillita, ¿no? Relacionando 2 parámetros. Y hemos ido avanzando, haciendo ecuaciones, hemos construido ecuaciones y llegamos a esta expresión. Ajá, donde, fíjense, esta ecuación es aplicable ¿a qué estado de agregación? Esta que estoy
marcando con un punto extra grande, es aplicar a gases. Y llegamos hasta acá, donde esa ecuación es aplicable a fluidos. Estamos generalizando el comportamiento de la materia. Empezamos de lo sencillo y nos vamos a lo más complejo. Entonces, partiendo de estas bases de la ley de Boyle, de Charles y Gay-Lussac, de la hipótesis de Avogadro, todo eso nos ha servido para construir una ecuación que es PV igual a NRT. Después esa ecuación PV igual a NRT la ajustamos con la ecuación reducida, con la ecuación de Van der Waals, y llegamos a esta ecuación que generaliza el comportamiento de los fluidos. Eso es importante. Ajá. Estamos otra vez, acuérdense, ustedes jóvenes ya tienen que en su cabeza tener otra forma de pensar, porque están estudiando una carrera que les va a permitir analizar los fenómenos de la naturaleza de otra manera. No como, pues como compañeros como los dentistas o como los psicólogos o como los médicos. No, ellos tienen otro esquema en su cabeza, ¿no? No como algunas personas que tienen oficios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los que venden en el mercado, ellos tienen otra visión, otro esquema. Ajá. O como los taxistas, o como los plomeros, no, ellos tienen otros esquemas en su cerebro. Y tenemos que desarrollar nuestros propios esquemas porque después ustedes se van a dedicar a resolver problemas del área farmacéutica, del área de investigación farmacéutica. Entonces, para concretar, partimos de expresiones sencillas, las vamos construyendo, obtenemos expresiones que establecen el comportamiento de gases ideales, después les hacemos correcciones para poder aproximar al comportamiento de gases reales y finalmente llegamos a esta expresión, que es la expresión que establece el comportamiento de los fluidos. Para eso debemos considerar parámetros críticos, porque en ese punto de estado crítico tenemos equilibrio líquido-gas. Equilibrio de dos fluidos, son dos fluidos. Y si esos parámetros críticos los relacionamos con parámetros normales, obtenemos algo que son parámetros reducidos. Por eso se llama ecuación reducida de estado, porque estos variables de estado están expresadas en función de parámetros reducidos. ¿Vamos bien? Bien. Sí, profesora. Gracias. Entonces, aquí hay algo importante, algo que se llama principio de estados correspondientes. Y ese principio de estados correspondientes establece que para un valor establecido de temperatura reducida y presión reducida, todos los líquidos y gases tienen un volumen reducido correspondiente. De ahí, de esa expresión de la ecuación reducida de estado, se puede llegar a este principio de estados correspondientes. Hay una gráfica que se las voy a presentar y la vamos a discutir brevemente. Esta grafiquita. Fíjense, no nos vamos a estresar, no nos vamos a
poner nerviosos. Vamos a disfrutar lo que estamos haciendo, muchachos. Ese es, yo digo que un poco el punto de cómo abordamos los problemas. Si nos gusta lo que estamos haciendo, avanzamos. Fíjense, la gráfica es de Z. Ya sabemos que Z es igual a esto. Y la ponemos aquí. Z contra presión reducida. Y aparece aquí varias líneas donde esas líneas son a temperatura constante, pero esa temperatura es temperatura reducida. ¿Sí? Las gráficas que vimos por ahí en otro momento, voy a dibujar aquí una sencillita, Z contra P. Una presión determinada. Ajá. Y fíjense, si yo tengo este comportamiento, puedo estar considerando qué valor tendría aquí en este punto. ¿Cuánto valdría Z en este punto? Considerando que estoy trazando una línea recta. 1. Perfecto, 1. Y ese es el comportamiento de un gas ideal. Pero fíjense, también les mostré otra línea que correspondía, por ejemplo, al CO. Ajá. A temperatura constante. Esta línea que acabo de dibujar es para un solo gas. ¿Qué estamos observando en esta línea que voy a marcar con otro color? A ver, jóvenes, esta primera línea, está mi pulso un poco tembloroso. Esa primera línea, ¿qué estoy observando? Vean lo que dice aquí. Ahí hay dos gases. Que ahí hay dos gases que se están comportando de manera similar. Ajá. A diferencia de esta gráfica que es de Z contra presiones normales. Aquí es presión reducida y Z. Y estamos observando que hay dos gases que se están comportando de la misma forma. Esos parámetros reducidos son importantes porque teniendo esos valores, y ya existen esos valores, los gases y los líquidos diferentes se comportan de la misma manera. Vean esta otra línea, la que está marcada con temperatura reducida de 1.5. Si la observan, ¿cuál es la conclusión a la que se llega? ¿Cuál es la conclusión a la que se llega, Aurea? Ya me dejó en visto, Aurea. No, profesora, aquí estoy. Ah, gracias. A ver, hermosa. ¿A qué conclusión llegas? Bueno, no es necesario que ella nos diga, puede ser otra persona, ¿no? Como Francisco. A ver, Francisco. Bueno, lo estoy observando y bueno, estoy viendo que empezaron creo que 3 o 4 y ya después nada más terminaron 2. No sé qué ver. Sí, en ciertos rangos de presión reducida, fíjense, existen diferentes gases que se comportan de la misma manera, aunque su naturaleza sea distinta. Esta línea se obtiene para diferentes gases, contrastando con, otra vez me regreso para acá, contrastando contra esta de Z contra Pre, esto es para un solo gas. Y aquí podemos ver que varios gases se comportan de la misma manera. Vean, ¿sí? Siempre y cuando estemos construyendo la gráfica de Z contra presión reducida. Y eso nos indica que, pues sí, se generaliza el comportamiento
de esos gases. Muy bien. ¿Algún comentario, muchachos? No, profesora. Gracias. Pues empecemos entonces ahora con el tema de termodinámica. Ya tenemos construidos varios elementos que los vamos a seguir usando en el tema de termodinámica. Y pregunto, mientras que cambio la imagen, esta imagen, muchachos, la pueden encontrar en el Maron. Se llama fisicoquímica. Por decir algo. ¿Podría poner tantito el principio de estados correspondientes? Sí, por decir algo, ¿no? La pueden encontrar en diferentes libros, pero ahí está bien. Ahí está bien. ¿Sale? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que estudiar termodinámica? Pregunto. A ver, compañeros, no me dejen morir sola. Ajá, porque todo lo que nos rodea implica energía. Ajá, y entonces es importante que otra vez, voy con lo mismo, muchachos, necesitamos nuestra cabecita, nuestra mente, ir moviéndonos en ese sentido, ¿no? Ustedes se están preparando para observar los fenómenos en la naturaleza con otro esquema. Y esa es una función que se desarrolla a medida que vamos estudiando las asignaturas que están formando nuestro plan de estudios. Entonces, nosotros tenemos que analizar los fenómenos desde un punto de vista termodinámico. Y pues para eso tenemos que saber qué es la termodinámica. ¿Quién quiere leer lo que dice ahí? Yo sé que Leticia quiere leer. Sí, ya iba a prender mi micrófono. Termodinámica es la ciencia que estudia las leyes que rigen los intercambios energéticos en forma de calor y trabajo. Así es. Entonces, fíjense, es la ciencia que estudia las leyes que rigen los intercambios energéticos en forma de calor y trabajo. Por lo tanto, necesitamos primero revisar el concepto de energía, que ya muchos de ustedes lo conocen, lo vamos a reafirmar, lo vamos a enfocar a termodinámica y también debemos estudiar estos dos conceptos importantes, saber su definición desde el punto de vista termodinámico y qué similitudes hay entre ellos, qué similitudes hay y qué diferencias. Eso es lo que vamos a revisar. Una vez que tengamos los conceptos fundamentales, ¿no? Vamos a hablar de la primera, de la segunda ley de la termodinámica, de la tercera ley de la termodinámica. Después, estoy dando ahorita un panorama, muchachos, de lo que vamos a hacer. Después, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar expresiones que nos permitan calcular parámetros energéticos, termodinámicos, en procesos que se desarrollan en la naturaleza, como los procesos, a ver, díganme, de manera general que desde el punto de vista termodinámico, ¿qué tipos de procesos conocen? Pregunto, porque ya los hemos revisado. ¿Isotérmico? Isotérmico, muy bien. Otro. Isocórico, perfecto.
Otro, isobáricos. ¿Sí? ¿En la naturaleza se dan ese tipo de procesos? Pregunto. ¿Isotérmicos, isocóricos, isobáricos? Pregunto. Sí. Sí, estamos sometidos a una presión atmosférica, muchachos. Por lo tanto, las reacciones, los fenómenos que se dan aquí en la naturaleza son isobáricos. Se llevan a cabo a temperatura constante, por lo tanto son procesos isotérmicos. Cuando el volumen no cambia en un sistema, se puede considerar que el proceso es isocórico. Ajá, por eso los vamos a revisar desde el punto de vista termodinámico. Pero para eso necesitamos hacer algunas definiciones. Y empezamos. Dice ahí en el letrerito, que está en color anaranjado, ¿qué tipo de sistemas son sujetos de estudio de la termodinámica? Ajá. Fíjense. Estos sistemas son los que son sujetos de estudio de la termodinámica. ¿Qué cosa es esta imagen que estoy marcando aquí, muchachos? A la que le puse un puntito rojo. ¿Qué es? Un glóbulo rojo. Es la fotografía de un glóbulo rojo. Ajá. Fíjense, desde el punto de vista termodinámico, estos son sistemas macroscópicos. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué es eso? A ver. ¿Una mitocondria? Es una mitocondria. Ajá. Desde el punto de vista termodinámico es un sistema macroscópico porque está formado por una gran cantidad de moléculas, de partículas. Ajá. Entonces, ubiquemos, ¿no? Porque si yo hablo en microbiología, esos sistemas, ¿a qué clasificación corresponderían? En microbiología, ¿cómo se consideran los glóbulos rojos? ¿Es un sistema qué? ¿Se puede ver a simple vista? No. No, entonces es un sistema microscópico. Ajá. Pero desde el punto de vista termodinámico, lo consideramos macroscópico. Y las mitocondrias también, porque están formadas por una gran cantidad de partículas. Ajá. ¿Esto qué cosa es? A ver, no se me distraigan. ¿Esto qué es? ¿Es una imagen de qué? Esto. De medicamentos. Fármacos, medicamentos. Bueno, pues desde el enfoque de la termodinámica, estos también son sujetos de estudio de la termodinámica. Entonces, para concretar la idea, fíjense bien, voy a poner aquí una pantallita, digo, una plantilla que dice aquí. Los sistemas que estudia la termodinámica son macroscópicos. Ajá. Tiene límites, la termodinámica tiene límites. Dentro de esos límites es que no estudia sistemas megascópicos. ¿Como quién, muchachos? Las leyes de la termodinámica no se aplican a sistemas megascópicos, excepto la primera ley de la termodinámica. Ajá. Díganme el ejemplo de un sistema megascópico. A ver, proyectos de CUFI. Sistema megascópico.
Vamos a preguntarle a Aishane. ¿Estás ahí? Un sistema megascópico. ¿Eh? A ver, ¿a qué le suena esta palabra? O esta parte de la palabra. ¿A grande? Enorme, 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 enorme. Enorme. Díganme un ejemplo de un sistema megascópico. ¿Podría ser nuestro planeta? No. No, nuestro planeta sí se rige por las leyes de la termodinámica, es un sistema macroscópico. Pero ¿Podría ser una galaxia? Podría ser una galaxia, podría ser el universo. Ajá. El universo no sigue las leyes de la termodinámica, excepto la primera ley. Es así. Rige a todo. Es así, se aplica al universo, pero las otras leyes no. Entonces, la termodinámica estudia sistemas macroscópicos, no estudia sistemas megascópicos y tampoco microscópicos. Desde el punto de vista de la termodinámica. Un sistema microscópico, desde el punto de vista de la termodinámica, es un electrón, un átomo. Para la termodinámica, eso es un sistema microscópico. Y lo que establece la termodinámica no se aplica a un átomo, ni a un electrón, ni a un protón. Sistemas que tienen una partícula, un electrón, un átomo, no son susceptibles de la termodinámica. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, dentro de los límites de la termodinámica están los siguientes. No toma en cuenta el tiempo ni la velocidad con que ocurren los procesos. Fíjense, la termodinámica cuantifica la energía, cuantifica cuánto calor se absorbe, se desprende en una transformación química. Pero no nos dice si se hace ese proceso en 1 minuto, en 5 segundos, en 1 siglo, en 2 horas, no. No toma en cuenta ni la velocidad ni el tiempo. Estudia sistemas que están en equilibrio. Entonces, lo que vamos a revisar, vamos a considerar que son sistemas que están prácticamente en el equilibrio. Y considera estables los campos gravitacionales. En cualquier lado es la misma fuerza de gravedad. Y no toma en cuenta los campos magnéticos. ¿Dónde se manifiesta el efecto de los campos magnéticos? Aquí en la Tierra, muchachos. ¿En el polo sur y el polo norte? En los polos. Bueno, ahí no, ahí habrá cálculos energéticos, pero no toma en cuenta los efectos de los campos magnéticos. Esas son las limitaciones de la termodinámica y aún así es sumamente valiosa e importante. Muy bien. Vamos a ver. Para poder trabajar este tema de termodinámica, es importante hablar de dos conceptos. Propiedades intensivas. Y propiedades extensivas.
¿De quién? De la materia. Ajá, a ver, chaparritos, pregunto. ¿Ya hicieron la práctica? Pregunto, no sé, de densidad, ¿algún equipo? ¿Alguna sección? Ese silencio me indica que no, porque creo que las No, profesora. presenciales, ajá. Bueno, a ver, no importa, a ver, ¿qué cosa es una propiedad intensiva y extensiva de la materia? Vamos con las intensivas. A ver, compañeros, díganme, en lo que revisan sus cuestionarios, no ahorita está. Yo investigué, bueno, yo encontré que no depende de la cantidad de materia y permite diferenciar sustancias, como la solubilidad, dureza, punto de fusión, punto de ebullición. Uh-huh. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Es que fíjense que estoy aquí con este dispositivo. Ya hasta aprendí a medio escribir en un aparato que no está sobre la mesa, sino está como de manera vertical. La cantidad de materia del sistema. ¿Cómo cuáles dijiste, compañero? Solubilidad, dureza, punto de fusión, punto de ebullición. Ajá. Eso es así como muy físico. Desde el punto de vista físico-químico, díganme otras. A ver, los demás que leyeron. Temperatura. Temperatura. Ajá. ¿Otra? Densidad. ¿Otra? Presión, muy bien. Ajá. Viscosidad. ¿Sale? pH. Conductividad. Más un poquito más enfocadas, ¿no? Al trabajo psicoquímico. Uh-huh. Entonces, propiedades intensivas. Su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. Ajá. Como la temperatura, la densidad, presión, viscosidad, pH, conductividad. Por lo tanto, las propiedades extensivas, ¿cómo se definen? Que dependen de la cantidad de materia. Uh-huh. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es la que así? Por excelencia. La masa. Masa. ¿Otra? Volumen, muy bien. ¿Otra? Fuerza. Ajá, fíjense. Fuerza, ¿cómo se define? Fuerza es masa por aceleración. Y aquí está implícito, ¿no? El concepto de materia. Y entonces, fíjense, un ejemplo así claro, ¿no? Si le decimos a una persona delgadita que mueva un objeto de, no sé, de 100 kilos, tiene poca masa esa persona porque es delgada. Y hace un esfuerzo y está ahí empujando y no puede. Pero si le decimos a una persona que pesa 100 kilos, a ver, mueve este objeto de 100 kilos, no, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, porque tiene mayor fuerza, porque tiene una mayor masa muscular. Uh-huh. Entonces, masa, volumen, fuerza, todos los tipos de energía se clasifican como propiedades extensivas. Desde el punto de vista termodinámico, como hablamos de energía interna, es energía interna.
que también en algunos libros se denota con la letra U. Esa energía interna es una propiedad extensiva. La entalpía se denota con la letra H, entalpía. La entropía, que se denota con la letra S. Son propiedades extensivas de la materia. La energía libre de Gibbs. Trabajo. El trabajo. Ajá. Son propiedades extensivas de la materia, porque dependen de la cantidad de materia que haya en el sistema. Bueno, entonces, fíjense, les voy a comentar. Si yo divido, fíjense, fuerza sobre área, esto es igual a ¿qué? Presión. Presión. Ajá. Si yo divido masa entre volumen, eso es igual a ¿qué? Volumen. Densidad. Ajá. Si yo divido número de moles entre volumen, eso es igual a ¿qué? Molaridad. Molaridad. Ajá. Concentración. A ver, muchachos, de ahí sale una regla. Díganme qué regla sería. ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos que les puse? La masa. ¿Eh? La masa. ¿Qué tiene la masa? ¿Los tres dependen de la materia? A ver, fíjense. El cociente de dos propiedades que Extensivas. extensivas. El área es una propiedad extensiva. Ajá. El cociente de dos propiedades extensivas, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A ver, Paula. Francisco. Una propiedad intensiva. Así es. Ajá. El cociente de dos propiedades extensivas es igual a una propiedad intensiva. Esa es la regla. El cociente de dos propiedades extensivas es igual a una propiedad intensiva. Bueno. Entonces, aquí vamos a ver. Pues ahí está lo que les comenté, ¿no? Esta es otra imagen donde se muestra lo que comenté. Del lado izquierdo podemos observar propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, como densidad, viscosidad, índice de refracción, tensión superficial, presión de vapor, pH. Todas ellas tienen en común eso, que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, fíjense, vamos a pensar que yo tengo 10 mililitros de etanol y le determino su densidad con algún aparatito por ahí que ya van a ver en el laboratorio. Y de esa misma muestra de etanol me dan
100 mililitros del mismo etanol. Y determinó su densidad. El valor de su densidad es el mismo, porque no depende de la cantidad de materia que tenga esa muestra de etanol. Estos criterios que estoy poniendo aquí, muchachos, estas propiedades, son bien importantes porque son criterios de identificación y de pureza. Vamos, ¿y por qué lo estoy comentando? Pues vamos a pensar que ustedes ya están trabajando en la industria farmacéutica, en el área de control de calidad, y ahí llevan muestras, materias primas para elaborar medicamentos. Vamos a pensar que les llevan ahí etanol y les dicen, a ver, joven, o Cufi, por favor, haga las pruebas de identificación y de pureza de ese etanol para ver si lo recibimos o no lo recibimos. Y ustedes pueden hacer varias de esas pruebas. Y si coinciden con lo que está establecido en algún protocolo que tenga la empresa, pues entonces aceptan el producto. Si no coinciden esos resultados, pues nos puede estar indicando que el producto está alterado, que es otro producto, que no es etanol. Por eso son criterios de identificación y de pureza. Y además son propiedades intensivas de la materia. Dentro de las propiedades extensivas, pues podemos hablar de la masa, volumen, fuerza, área. Ya les dije, ¿no? Energía interna, entalpía, entropía, todos estos conceptos son netamente termodinámicos y los vamos a revisar en su momento. ¿Algún comentario? ¿Ya se están durmiendo, muchachos? No, profesora. ¿No se me duerman, chaparritos? Bueno, vamos con otra definición. Funciones de estado y de trayectoria. A ver, compañeros, díganme, ¿qué es una función de estado y qué es una función de trayectoria? Funciones de estado. Funciones de trayectoria. ¿No? Francisco. Me dice, una función de estado posee un valor único en cada estado de equilibrio. Ajá. ¿Y una de trayectoria? Tiene un valor para cada trayectoria que realiza el sistema. Ajá. Fíjense por qué vamos a revisar estos dos conceptos. Porque en termodinámica así se dividen las funciones. Las de estado, que su valor no depende del proceso que siga el cambio que estemos analizando. Su valor va a depender del estado inicial y del estado final del proceso, nada más. Y habrá otras funciones que, como su nombre lo indica, sí dependen de los pasos que siga el proceso para cambiar de un estado inicial a un estado final. Y entonces, cuando yo les diga, pues la primera ley de la termodinámica se establece así, delta E es igual a Q menos W, ustedes van a ubicar quién es una función de estado y quiénes son funciones de trayectoria. Aquí les pongo un ejemplito, ya me salí de la... Es para que descansen tantito. Funciones de estado y de trayectoria. A ver, le vamos a pedir a Vanessa Vargas. ¿Estás por ahí, Vanessa? Sí, profesora. A ver, hermosa, ¿qué dice ahí en funciones de estado? Funciones de estado. Cuando cambia el estado de un sistema, el valor del cambio de una función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema. Gracias. Sí.
Entonces, fíjense, en termodinámica, funciones de estado son presión, volumen, temperatura, energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, entre otras. Ajá. Y en termodinámica, funciones de trayectoria son calor y trabajo. Ecuaciones fundamentales o conceptos fundamentales en termodinámica, más bien conceptos. Y les muestro aquí. Permítanme tantito. Perdón, chicos, pues no estamos en el lugar adecuado, ¿verdad? Para trabajar. Entonces, a ver, compañeros, en esta imagen que les estoy mostrando, aquí tenemos una montaña y están un alpinista o de estas personas montañistas que escala la montaña de aquí y llega acá. Ajá. ¿Cuál sería la función de estado en ese ejemplo? ¿Presión? El azul. A ver, presión, no, estamos poniendo un ejemplo de que no son estas funciones, no son ninguna de ellas. A ver. Sería la punta. Sería la posición, ¿no? La ubicación del alpinista o del montañista. Aquí está en una posición 1 y acá llega a la punta de la montaña a una posición 2. En ese caso, la posición es una función de estado. La posición en que se encuentra en el estado inicial y la posición en que se encuentra en el estado final. ¿Sí? Y los puntitos azules estarían, y los puntitos rojos estarían representando ¿qué cosa? Las funciones de trayectoria. Las funciones de trayectoria. Ajá, que son los caminos que puede seguir el montañista o los montañistas. ¿Sí? Son los caminos que pueden seguir los montañistas. Entonces, la función de estado en este caso sería la posición 1 y la posición 2, que no dependen del trayecto que sigan los montañistas. Y los caminos o las trayectorias, los caminos que siguen los montañistas son las funciones de trayectoria. Es un ejemplo, digamos, en otro ámbito de cómo podríamos clasificar una función de estado y cómo podríamos clasificar una función de
trayectoria. ¿Me explico? Bueno, entonces en el punto termodinámico, pues sí, estas que estoy marcando aquí son funciones de estado y estas son funciones de trayectoria. Ajá, y pregunto, fíjense, regresando a este ejemplo, ¿dónde realizarían más o dónde se generaría más calor? ¿Dónde generarían más calor y más trabajo estos montañistas? Si siguen el camino azul o si siguen el camino rojo. El camino rojo. En el camino rojo se genera más calor y más trabajo. Ajá. Y el valor de por ejemplo, de la energía interna que tuvieran los montañistas aquí y acá, va a ser independiente de la trayectoria que sigan o que decidan llevar. Su valor de energía interna aquí en el punto 1 es determinado y el valor de energía interna en el punto 2 va a ser otro, pero no va a depender de la trayectoria que siga el proceso. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué es una función de estado y qué es una función de trayectoria? Sí. Es importante que esto les quede claro porque lo vamos a estar manejando durante estas sesiones que vamos a tomar para trabajar esto de termodinámica. Muy bien. Bueno, fíjense. Vamos entonces nada más a recordar qué cosa es la energía. A ver, ¿quiere leer, por favor, Eduardo Samuel? ¿Podrías leer qué dice aquí? ¿Qué cosa es la energía? Capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Ya lo habíamos platicado. Existen diferentes tipos de energía. Ajá. La energía potencial, la energía cinética, eléctrica, luminosa, eólica, mecánica. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que la suma de la energía potencial y la energía cinética da como resultado, ¿qué cosa? Energía mecánica. La energía mecánica. La energía eólica está generada ¿por quién? Por el viento. Por el Corrientes de viento. viento. Por el viento, ¿verdad? La luminosa, pues, ¿quién la puede generar? El sol, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a retomar también lo que ya había yo comentado. Desde el punto de vista termodinámico, vamos a reconocer como energía interna a esta definición que les puse aquí. A ver, María Fernanda Estrafón, ¿puedes leer, por favor, lo que dice aquí en energía interna? Así es, ¿sale? Y esas pueden ser de 3 tipos. ¿Puedes terminar de leer, por favor, compañera? Ok, traslacional, rotacional y vibracional. Y nada más acuérdense, ¿no? De los movimientos que hace la Tierra, ¿no? La traslacional, que es la que da origen a medir el tiempo en años, ajá.
para recorrer toda ¿cómo se llama? La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, lo hace en 365 días, ¿no? Más o menos. Y a la vez que está recorriendo toda esa trayectoria, está girando en su mismo eje, que está haciendo referencia a esta energía. Y la vibracional, bueno, pues la vibracional es la que se genera en las moléculas, ¿no? Cuando están vibrando. Todo eso implica movimiento. Por lo tanto, toda esa energía interna, al final, se resume en energía cinética. ¿Sale? Bueno, eso es energía interna. Y ya estamos dando definiciones base para abordar el tema de termodinámica. A ver, díganme, ¿qué definiciones base estamos dando? Porque luego se me duermen. Díganme las que ya hemos descrito. Energía. Energía interna. Energía interna. ¿Qué más? Estado. A ver, otra vez que no escuché. Funciones de estado. Funciones de estado. Otra. Funciones de trayectoria. Funciones de trayectoria. Otra. Propiedades intensivas e extensivas. Así es, propiedades extensivas e intensivas. Ajá, correcto, muy bien. No se vayan a dormir, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos con la definición, las definiciones de calor y trabajo. A ver, antes de que las lean ustedes. A ver, ¿quién leyó lo que es el calor? ¿Qué es? Díganme una definición de calor. Ajá, es un flujo de energía que se da entre cuerpos que están en diferentes temperaturas. Ajá, esa es una forma de definir el calor. Desde el punto de vista termodinámico, es un paso de energía. Ajá, es una forma de paso de energía, calor. Es una forma de paso de energía. ¿Dónde está, muchachos? Ya se me perdió. Forma de paso de energía a través de choques entre partículas. A través de choques entre partículas. Eso es calor, desde el punto de vista termodinámico. Ajá. Y siempre fluye de dónde a dónde, muchachos, ese calor. Si tengo dos cuerpos con diferentes temperaturas, ¿de dónde a dónde va a fluir el calor? Del más caliente al más frío. Del más caliente al más frío. Ajá. Bueno, y aquí pues les muestro esta imagen que está del lado izquierdo, está representando, fíjense, el choque entre dos partículas donde se desprende energía. Y esa forma de energía se conoce como calor. Es el paso de energía a través de choques entre partículas. Y cuando tengo dos cuerpos con diferentes temperaturas, ese calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Vamos a ver. Vamos a pedirle a María Fernanda Sánchez. ¿Andas por ahí, María Fernanda Sánchez? Sí, profesora. ¿Nos puedes leer, por favor, lo que dice aquí? Sí, profesora. Dice, trabajo, forma de paso de la energía a través del movimiento de masas macroscópicas. Así es. Esa es, entonces, la manera en cómo en termodinámica vamos a definir lo que es trabajo. Es la forma de paso de la energía a través del movimiento de masas
macroscópicas. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? En la figura del lado derecho inferior, pues se ve a una persona que está moviendo una caja, una masa macroscópica. ¿Se acuerdan en física cómo se define trabajo? Se denota con la letra W y trabajo es que fuerza por La desplazamiento. capacidad que tiene un cuerpo para realizar. Sí. Fuerza por desplazamiento. Es la fuerza que está aplicando esta persona sobre la caja y cuánto logra desplazarla. Eso es trabajo. Ajá. En termodinámica es la forma de paso de energía a través del movimiento de masas macroscópicas. A ver, entonces, pregunto, compañeros, ya hemos definido lo que es calor y trabajo. Díganme algo que haga diferente a esos dos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? A ver, le vamos a preguntar a Juan Pablo. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos, Juan Pablo. Dinos es que la diferencia. El calor es, más bien, el trabajo tiene que ver con el movimiento. O sea, es como la energía que surge a partir del movimiento, mientras que el calor, pues yo lo entiendo algo como más interno, como dice ahí, a través de choques, pero ya a nivel partícula, mientras que el trabajo es un poco más a nivel macroscópico. Así es, esa es la diferencia fundamental entre el calor y el trabajo. El calor es a nivel microscópico, a nivel de choque entre partículas, y el trabajo es a nivel macroscópico, es el movimiento de masas macroscópicas. Esa es la diferencia fundamental entre calor y trabajo. A ver, díganme, ¿qué tienen en común el calor y el trabajo? Tenoch, ¿andas por ahí, compañero? Sí, aquí estoy, profesora. A ver, compañero, dime algo que tengan en común el calor y el trabajo. Pues como dice ahí, los dos son una forma de paso de la energía. Los dos son formas de paso de energía. Eso es algo que tienen en común. ¿Qué otra cosa creen que tengan en común el calor y el trabajo? Se los vamos a dejar que lo mediten y por supuesto que lo revisen en algún libro de fisicoquímica. Podría ser que... Leticia. No, Itzela es la que iba a contestar. Itzela. Sí. Podría ser que las dos tienen que ver con el movimiento. Pues son formas de paso de energía, los dos. Son formas de paso de energía. A ver, entonces, por ahí van a revisar qué otras cosas tienen en común el calor y el trabajo. Hace ratito, por ahí en la imagen donde teníamos funciones de estado y funciones de trayectoria, aparecían estos términos, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen en común el calor y el trabajo? Son funciones de trayectoria. Son funciones de trayectoria. ¿Y eso qué implica? Que sean funciones de trayectoria. ¿Qué implica? Pregunto. ¿Que dependen de qué? ¿Del proceso? Que dependen de los pasos que siga el proceso. El valor del calor y del trabajo va a cambiar. ¿Sale? Bueno, hay más cosas que tienen en común.
les vamos a dejar que lo investiguen. Por hoy ya fue suficiente. Voy a quitar la presentación. Los vamos a dejar que mediten y que mañana tenemos clase, mañana nos digan qué otras